La eutanasia, mi derecho a la vida eterna, mi derecho o el derecho que tiene todo ser humano para concluir con su existencia terrenal. Ese es un derecho humano, de los derechos personalísimos de las personas, a decidir, bien sea él o bien sean sus familiares más íntimos, su cónyuge, sus hijos, para que el Estado, a través de los entes médicos, termine con la vida del ser humano. Personalmente estoy de acuerdo con ello. Cuando se tenga una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica, como lo denomina la ley y el derecho, a decidir el día y hora inclusive de poder culminar con la existencia del ser humano. Otros países de avanzada en la ley, en la jurisprudencia, en el derecho, tienen como una facultad para que sus ciudadanos que viven en dicho país ejerzan su derecho a solicitar la eutanasia. Nuestro país se encuentra en este momento en una polémica por el caso que ha presentado una ciudadana para que la Corte Constitucional decida, en otras palabras, sobre su futuro de transición de esta vida terrenal hacia otra vida, sea vida eterna o, en fin, de acuerdo a las creencias de cada uno de los seres humanos. Nuestro Estado ecuatoriano, al ser un Estado neoconstitucional, en la que en teoría garantiza todos los derechos, garantiza todas las libertades a los seres humanos que viven en este país, ecuatorianos o extranjeros, puedan ejercer a través de los órganos judiciales precisamente el reconocimiento de esos derechos. Al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, si bien es cierto, la ley penal no garantiza ni autoriza la eutanasia. La Constitución de la República mantiene en el artículo 66, numeral 1, si mal no recuerdo, el derecho a la vida, a una vida digna. Pero la pregunta es, ¿y el derecho a la muerte digna? ¿El derecho a la eutanasia? Existe una antinomia entre las normas constitucionales y, por supuesto, los principios jurídicos que, de acuerdo al sistema neoconstitucional, deben prevalecer. De ahí que el artículo 428 de la Constitución de la República del Ecuador podría facultarle a uno de los jueces constitucionales, o por qué no decirlo, a la Corte Constitucional, precisamente poner en práctica lo que en teoría vivimos, un Estado garantista, no un Estado constitucional de derechos y justicia plenamente, ni tampoco un Estado inquisitivo plenamente, sino simple y llanamente ejercer los derechos que la Constitución le permite. En cada caso, seguramente que sí. Ya lo dictó anteriormente la Corte Constitucional, por ejemplo, el matrimonio entre pares, entre hombres o mujeres. ¿Por qué no hacerlo con una decisión constitucional de la Corte Constitucional, perdón la redundancia? Precisamente esta disposición constitucional manifiesta que a falta de ley o a falta de conocimiento de la misma, bien se puede ejercer de acuerdo a la justicia universal. Esa triada del derecho en un Estado constitucional de derechos y justicia, la pregunta es, ¿prevalece la letra de la ley? ¿Prevalece los principios universales, principios jurídicos que dan derechos, libertades y garantías? ¿O prevalece acaso ese organigrama inquisitivo del Estado? De lo que digan las autoridades y de lo que digan las instituciones del Estado. Yo personalmente pienso que debe prevalecer las garantías,
los principios jurídicos, los axiomas, el derecho comparado a nivel internacional, de jurisprudencia de otros países para poder aplicar en cada uno de los casos. Si yo estuviera en una situación de solicitar la eutanasia, no duden en que lo haría. Así lo tengo pensado, así he manifestado a mis familiares que simple y llanamente, en el momento en que el ser humano ya no quiera seguir viviendo, por A, B o C circunstancias que habrá que definirlas, se tome esa decisión y por supuesto eso se llama una muerte digna. Eso se llama conceder mis derechos, no solo a la vida digna, conceder a mis derechos de irme al más allá, quizá a la vida eterna o quién sabe, a una reencarnación. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este país, en este planeta, pienso y estoy de acuerdo en que se debe conceder la eutanasia a quien lo solicite, obviamente bajo los requisitos, bajo las condiciones que los galenos puedan hacerlo, que los psicólogos puedan hacerlos y por qué no decirlos, los psiquiatras puedan hacerlo, con el estudio de cada uno de los casos. Pienso que sí es factible en este denominado Ecuador neoconstitucional de derechos y justicia, que prevalecen las garantías, prevalecen los derechos humanos, prevalecen precisamente aquellas libertades, y entre ellas la libertad, mi libertad, de decidir sobre mi vida, bajo ciertos parámetros que la ley internacional y la justicia universal lo tiene ya establecido. Queda en manos de los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional de hacer o no historia en este aspecto de la eutanasia.